Ya. Hola. Para el Slack entonces para este paper que vamos a revisar en nuestro Paperemia, elegí este estudio que encontré a propósito de una paciente que vimos en el departamento de neuro en la semana pasada, que me llamó bastante la atención. Este es un estudio de un grupo chino del hospital de Zhongchuan, de la Universidad Médica de Chongqing, que se llama terapia cognitivo-conductual como un aumento, como un apoyo para la sertralina en el tratamiento de pacientes con PPPD. Entonces, bueno, al principio este trabajo nos habla un poco del PPPD, que ya es conocido por nosotros. Ocupan los criterios de la Sociedad de Barani, como lo vemos acá en la bibliografía, que nos muestra que la primera referencia son los criterios diagnósticos de la Sociedad de Barani, paper que ya revisamos anteriormente. Y eso sí, me llama la atención de este paper que habla mucho de que el PPD es algo muy aceptado por los clínicos americanos, pero que no es muy conocido con los domestic clinicians, que sería como los médicos de cabecera o médicos ya de atención primaria. Menciona que es muy común, alrededor del 10% de los pacientes con mareo, y que tiene muchos tipos de tratamiento. Esto también me llamó la atención, que este paper habla de que el tratamiento, incluso solamente con medicamentos, es algo aceptado, algo que según yo tengo entendido es aceptado solamente en los casos de pacientes con PPD y patología psiquiátrica, que se ha visto que los inhibidores de la recaptación de serotonina son efectivos. Pero bueno, aquí lo menciona como un tratamiento. Y también habla de que la terapia de rehabilitación vestibular es una alternativa. Eh, el efecto que tendría el uso de los inhibidores de recaptación de serotonina es que facilitaría la compensación del sistema nervioso central en los pacientes que tienen vestibulopatía. O sea, facilitaría la compensación de los ejercicios, la compensación eh, eh, después de los ejercicios en pacientes que tienen patología vestibular. Ahora, que han tenido patología vestibular. Ahora, los mecanismos que estarían detrás de la reducción de los síntomas en pacientes que no tienen una patología vestibular, sino que los síntomas serían psicofisiológicos, como dice aquí, después de la rehabilitación vestibular, eso no está muy claro. ¿Por qué se facilitaría en estos pacientes la buena respuesta a la terapia de rehabilitación? Em, se menciona que estudios anteriores han reportado que la adición de terapia cognitivo-conductual puede mejorar la eficacia de estos medicamentos también en los síntomas depresivos y ansiosos. Y entonces la hipótesis que tienen es que la terapia cognitivo-conductual puede mejorar significativamente la eficacia y aceptabilidad de la sertralina en estos pacientes. Este es un estudio controlado randomizado. Los sujetos entonces son los pacientes que tienen diagnóstico de PPD con los síntomas que nosotros conocemos y con los criterios que conocemos de entre 18 y 60 años, y que tienen también criterios de trastorno ansioso y trastorno depresivo, según la escala de Hamilton para ansiedad y depresión. Según estos valores, 7 o más de la escala de Hamilton de ansiedad y 17 o más de la escala de depresión de Hamilton, eso ya es diagnóstico de depresión o ansiedad. Entonces los pacientes fueron asignados de forma azarosa, eh, claro, de forma azarosa a un grupo control y un grupo experimental. A ambos grupos se les dio sertralina partiendo con 50 miligramos al día, que fueron incrementando hasta llegar a una dosis efectiva a las 4 semanas. El grupo experimental recibió terapia cognitivo-conductual 2 veces a la semana. Entonces, ¿qué se vio? Primero, se midieron las escalas de Hamilton para depresión y para ansiedad al inicio, a la semana 2, semana 4 y semana 8, y también se midió el DHI en los mismos tiempos. Y también se calculó la dosis de sertralina, y también se registraron los efectos adversos. Los resultados entonces eran 91 pacientes con PPPD, 45 el grupo control, 46 el grupo experimental. Se midieron el DHI y se vio que para ambos grupos decrecía, lo voy a explicar aquí en los gráficos, que es donde está mejor explicado. Para ambos grupos se vio que el DHI fue disminuyendo a las semanas 2 de la semana 2 en adelante, y lo que sí se vio es que de forma significativa, o sea, la disminución de ambos grupos fue significativa.
Y además, a la semana 4 y a la semana 8, la diferencia entre ambos grupos, el grupo que solamente recibió sertralina y el grupo que recibió sertralina y terapia cognitivo-conductual, también la diferencia entre estos dos grupos fue significativa, como vemos acá. Lo mismo sucedió con el HDRS Score, que es la escala de Hamilton para síntomas depresivos. Se vio exactamente lo mismo también, que había una disminución significativa desde el inicio hasta el final del tratamiento para ambos grupos, y además el grupo que recibió terapia cognitivo-conductual tenía una diferencia significativa a la semana 4 y a la semana 8 con el grupo que no recibió terapia cognitivo-conductual. Lo mismo sucedió con los síntomas ansiosos, que vemos acá, que se vio que había una disminución significativa desde el día 0 hasta la semana 8 y diferencia en la semana 4 y 8 de ambos grupos, con y sin terapia cognitivo-conductual. O sea, disminuyó el DHI, disminuyó los síntomas depresivos, disminuyó los síntomas ansiosos. Además, se vio, como vemos en este gráfico acá, que se ve la dosis de sertralina, que podemos ver que lo que menciona el texto es que de la semana 3 en adelante hay una diferencia significativa entre la dosis necesaria entre ambos grupos. O sea, hay una diferencia significativa entre la dosis requerida para controlar los síntomas psiquiátricos entre ambos grupos, que es significativa para el grupo experimental. Como podemos ver acá, que solamente en el grupo experimental se ve que hay una... No tiene o sea, se puede ver que hay una disminución en la dosis requerida, como vemos acá. Aquí el achurado este es del grupo control y este es del grupo experimental. Esto también se pudo ver en el registro de los eventos adversos que se registraron, que están detallados acá, por acá, que la proporción de los eventos adversos fue mucho mayor y significativamente distinta en el grupo control, o sea, en el grupo que está recibiendo mayor dosis de sertralina. Entonces, dentro de la discusión, dice que la terapia cognitivo-conductual puede mejorar la eficacia y aceptabilidad de sertralina en el tratamiento del PPPD de forma significativa y que la combinación de ambos, de la terapia cognitivo-conductual y la sertralina, era mucho más efectiva en reducir, aquí habla también de mareo subjetivo crónico, como mezclándolo con el PPPD, y así como los síntomas ansiosos y depresivos. Ahora, igual habla, por supuesto, de las limitaciones de este estudio, que igual yo encuentro que tiene varias, y que dentro de esta está que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual no era ciega para los pacientes, así que también esa mejoría puede ser un poco no real en el grupo experimental. Pero en suma dice que la terapia cognitivo-conductual sirve y que mejora el efecto de la sertralina. Eso. Muchas gracias.